Payolitos y payolitas, sean bienvenidos a otro programa más de La Payola. Frankie, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Art? Muy bien, Frank. Oye, Frank, ¿cuándo fue la última vez que asististe a un concierto, a una obra de teatro? Pues creo que así que no fuera un festival de música, que es a lo que iba antes cuando se podía salir. Creo que fue un concierto de Ludovico Einaudi, un pianista. Ese estuvo bastante simpático porque hacían cosas con música como con el piano, pero aparte usaban sintetizadores, entonces estaba muy padre. ¿Ludovico quién? Ludovico Einaudi es un pianista italiano que algunas personas recordarán este pianista por muchas de sus canciones se usan en el soundtrack de Amigos, una película francesa que sale Omar Sy. Omar Sy es uno de los actores principales. Es de un cuate que es parapléjico y tiene un enfermero que es un muchacho de ahí en la ciudad de París que pues no es muy bueno, no ha destacado mucho en la vida, pero él le da la oportunidad de que lo cuide y pues le da una experiencia muy padre y él la pasa muy bien porque él lo trata como cualquier persona normal, no lo trata como un parapléjico. Es muy divertida, es muy chistosa. Y de hecho algo que pasa en la película es que en algún momento ellos se enseñan sus gustos musicales y bueno, el cuate que es rico le enseña música clásica. De hecho trae una orquesta en su cumpleaños, una pequeña orquesta. Ah, Y cámara. él pues él enseña su música más pues de jazz y como más pop. Le enseña a Earth, Wind and Fire. Exactamente, el poderoso Earth, Wind and Fire. Grupazo, grupazo. Y pues justo en este tema de la pequeña orquesta, pues, ¿sirve o no el director de la orquesta? No sirve, fin del programa. No, al contrario, es considerado el director de orquesta el elemento. No, no me gustaría decir lo más importante porque todos los miembros de la orquesta son importantes. O sea, si falta Claro. alguno, ya no es la misma experiencia. O sea, el chiste justo de la orquesta es que estén todos completos, que estén todas las secciones con todos sus instrumentistas tocando en conjunto. Pero el director es una figura muy particular que, vamos a decirlo así, amalgama toda la ejecución de todos los músicos, todos los individuos que están ahí sentados ejecutando su instrumento. Él es el pegamento, digámoslo así, que une a toda la Ujú. orquesta y que coordina a todos justo para que todas esas ejecuciones se integren en un todo y nosotros, bueno, toda la audiencia, el público pueda percibir un único discurso, digámoslo así, bien estructurado. ¿De dónde surge la necesidad del director de orquesta, Art? Me gusta hablar de la música no como, es que sí, las orquestas y de esta visión como muy occidental que nosotros tenemos de la música y más de la música de concierto sobre todo. Me gusta más como que pensarlo de una manera como más general, o sea, pensando también en otros tipos de expresiones musicales, no necesariamente de europeas. La música es una experiencia en conjunto, o sea, la gente se reúne para tocar instrumentos para hacer música en conjunto. Y si tú te das cuenta, la figura del director de orquesta está presente en la orquesta, ¿sí? Como tal, o sea, bien definida, pero tú no la encuentras en una banda de jazz, por ejemplo. O sea, no encuentras a una persona con una batuta dirigiendo a los de jazz. Vamos a ver por Claro. qué pasa esto, pero la primera situación es porque en la orquesta son muchísimos músicos. Son 74 personas ahí en ese conjunto, Ujú. mientras que en un cuarteto de jazz son precisamente 4. Entonces, Claro. cuando la gente se reúne a tocar instrumentos musicales y todo, siempre tiene que haber una coordinación. Vamos a decirlo así, lo que hace el director de orquesta es coordinar precisamente a todos los músicos. Me gusta el ejemplo del cuarteto de jazz, porque aunque no es visible esa figura del director de orquesta, sí sí hay, alguno de los elementos asume el rol de director artístico o de director musical. Ujú. Esto puede ser, pues no sé, tal vez el pianista, tal vez, no sé, el violinista, algún instrumentista que tenga así como que marque entradas.
Pero en el caso, Ujú. vamos a ponerlo así, en el cuarteto de jazz está el baterista, uno de ellos es baterista, y pues digamos que ese instrumento del de la batería va a hacer una de las grandes funciones del director de orquesta, que es precisamente marcar el tempo, marcar el ritmo, la velocidad en que el ritmo se tiene que ejecutar, ¿no? No es lo mismo tocar Ujú. una balada un poco lenta que a ejecutar una pieza un poco más movidona, más rápida, ¿no? Entonces, el Ujú. baterista, vamos a ponerlo así, es una figura que cumple con esta función del director de orquesta, que el director de orquesta justo va a estar marcando con su batuta, que es esta Ujú. varita mágica que tienen los directores de orquesta con los que dirigen. Ujú. Es la batuta y ellos van marcando precisamente con eso. Esa figura de la varita de Sauco o de la batuta, mejor más bien dicho, viene por ahí del siglo XVIII, cuando precisamente los organistas, ¿no? Algún organista, bueno, esa es la leyenda que yo no me sé, es que algún organista agarró unas partituras, las hizo rollito porque no se coordinaban, ¿no? O sea, justo el tempo, Ujú. unos estaban más rápidos que otros, entonces sonaba eso, aquello horrible, y entonces empezaron a agarrar las partituras, hacerlas rollito y marcar con las partituras así de que para El justo para que tiempo. la gente Ujú. les hiciera caso, para que los volteara a ver, necesitaban de algo que llamara la atención. Entonces agarraban las partituras y las movían y marcaban el tiempo. Y el tempo, perdón, el tempo es diferente del tiempo. El tempo es digamos, la velocidad del ritmo. Y fue así como evolucionó a la batuta, aquellos papeles enrollados. Sí, por ejemplo, en las bandas de rock, esta función la hace es la batería o el bajista. De hecho, es algo curioso porque el bajista casi no se escucha. Creo que uno tiene que tener muy buen oído para percibir qué es lo que está haciendo el bajista, a menos que sea Flea de los Red Hot Chili Peppers o alguien por el estilo. A veces no se percibe mucho, pero está marcando el ritmo a todo el grupo y es súper, súper importante, ¿no? Oye, ¿cómo de que no se escuchan los bajistas, no? Que ese es un mito, güey. ¿Y sabes de dónde viene ese mito? Precisamente de tus bocinitas de 3 pesos que tienes en tu celular, ¿no? Ya sé. Sí, sí, sí. A ver, déjenme les cuento un poco esto. Es que precisamente el bajo es un instrumento bastante grave. Y entonces el problema con los audífonos o con las bocinas de celular es que son bocinas demasiado pequeñas que no alcanzan a reproducir esas frecuencias graves que emite el bajo. Por lo tanto, Ujú. se tiene que comprimir y entonces se tiene que adelgazar el sonido. El chiste del bajo es precisamente escucharlo en vivo, escucharlo, pues sí, en conciertos, ¿no? O sea, ahí claro que se va a escuchar. Si está bien sonorizado el concierto, claro que se va a escuchar, porque claro que el bajo también tiene partes importantes en muchas canciones. La gente que escucha salsa no me dejará mentir. La gente que le gusta bailar, sobre todo salsa. El bajo va marcando el compás de la Ujú. salsa, igual de las Ujú. cumbias también, de las cumbias, o sea, todo lo que sea bailable. Y el bajo va marcando y eso muchas veces es lo que hace moverse a la gente, es lo que a la gente le empieza a llamar la atención. Inclusive en una sala de conciertos, en un salón de baile, el bajo cumple una función todavía más allá, porque estas frecuencias graves no solo son percibidas por los oídos, sino también son percibidas por las tripas, ¿no? O sea, por la panza Claro, que, claro. o sea, frecuencias muy graves te pueden llegar a ocasionar ahí ciertas vibraciones en el abdomen. Se siente, tal vez no se escuche, Sí, pero se siente. sí, en los conciertos, luego en los festivales, si uno está muy cerca de las bocinas, uno siente el golpe en el pecho de los sonidos más graves. Además, otra cosa, lo que tienen las frecuencias graves es que son frecuencias, digamos así, con justo son largas, son frecuencias largas. Entonces, entre más alejado estés tú de la fuente emisora de esas frecuencias, o sea, del amplificador precisamente, más las vas a escuchar, más las vas a percibir. Al contrario de las frecuencias agudas que las tienes que percibir más cercano al amplificador o a la fuente sonora que lo está produciendo. Ujú. Pero bueno, el bajista, como bien dices, el bajista y el baterista son la base de una banda de rock y que llevan el tempo, son instrumentos rítmicos que hacen que los demás instrumentos como los teclados, las guitarras, la voz, sepan ubicarse en dónde de la canción están. Y eso lo hace más bien en una orquesta, el director de la orquesta. Oye, Art, ¿y cómo se entrena un director de orquesta?
Bueno, pues un director de orquesta, o sea, tiene que manejar pues mucha teoría musical. O sea, tiene que saber cómo funciona la música desde dentro. Tiene obviamente que saber ejecutar algún instrumento. Preferentemente, muchos directores de orquesta dominan el piano porque el piano tiene una cualidad, aparte de que es un poquito más sencillo de aprender a tocar al principio, porque tú aprietas Ujú. la tecla y ya suena el sonido, no Sí, necesitas más esfuerzo como por ejemplo los instrumentos de aliento como un saxofón, por ejemplo un clarinete que necesitas un poco ujú. más de De destreza pulmón. física, exacto, y de pulmón. Sí. Pero el piano tiene además todas las notas que podríamos encontrar repartidas en toda la orquesta. O sea, tiene graves muy graves como por Ujú, los contrabajos, por ejemplo, y agudos muy agudos como la flauta piccolo, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, el piano, digámoslo así, es un poco como el rey de los instrumentos porque tiene un registro bastante amplio, es un registro completo, pero eso no significa que forzosamente tengan que saber solo el piano y ya. Hay muchos directores que también tocan violín, ¿no? Tocan el violín. Ujú. Sí, André eso es Rieu, muy común. André Rieu es un ejemplo claro de esto. Él es un director de orquesta muy famoso porque sabe su mercado y sabe cómo consentir al público y las producciones que se avientan. Ahí en YouTube hay muchos conciertos de este señor. Viste a su orquesta así como si fuera como de Luis XV, así como todo así, grandes vestidos, grandes trajes y hace Ujú. coreografías y bailan y un montón de cosas así con iluminación y buena producción audiovisual. Ahí el director de orquesta pues tiene que saber pues también justo cómo funciona la orquesta. Esto es una materia que se conoce como orquestación. Y la orquestación no es otra cosa que saber cada uno de los instrumentos que integran una orquesta, cómo funcionan, cuáles son sus características tímbricas, cuáles son sus limitantes y cómo funcionan, cómo tienen que ser utilizados correctamente. Y obviamente pues también tiene que saber ahí un poco, y ese es el entrenamiento del director más especializado, que es cómo saber comunicar a la orquesta qué interpretación tienen que ejecutar, ¿no? O sea, cómo lo tienen que hacer, o sea, todo eso es una cuestión ahí, pues de muchos ademanes, muchos movimientos físicos de brazos, de manos, de gestos. Del uso de la batuta, todo eso es también, digamos, la especialidad, ¿no? De alguien que estudia para director de orquesta. Claro, y el trabajo del director de orquesta es, pues, hacer todos los arreglos y hacer todos los ensayos y preparar todos los elementos de la orquesta, pues, para poder hacer una buena interpretación el día del show, ¿no? Entonces, no es, no es nada más en el momento donde ya escuchamos la ejecución final, sino que hay muchísimo trabajo antes de eso. Hay muchas cosas que tenemos que seguir hablando del director de orquesta, pero ¿qué te parece si justo ahora hacemos una pequeña pausa y continuamos? Bueno, y ya estamos de regreso y estamos hablando de las funciones que tiene el director de orquesta. Y pues el director no tiene que componer, aunque podría. Hay compositores que son también directores, ¿verdad, Art? Ajá, sí es correcto. Sí, justo hay muchos compositores que también son directores, pero no forzosamente todos los directores tienen que ser compositores. El trabajo principal del director de orquesta es interpretar la partitura que alguien más escribió. Ujú. Si Beethoven fue un compositor de hace 100 años que dejó muchas obras, muchas sinfonías, y el papel del director de orquesta es ir a los papeles, a lo que está escrito, porque dentro de esa partitura precisamente hay pues muchas indicaciones, no solo están las notas de lo que toca cada instrumento, sino también hay otro tipo de indicaciones gráficas que te dicen, pues mira, en esta parte va a sonar muy quedito, en esta parte va a sonar muy fuerte, en esta parte va a sonar a una velocidad, aquí se va a hacer un poquito más lento, o sea, muchas cosas, ¿no? Esos matices son los que tiene que interpretar el director y los tiene que saber cómo sirven, cómo van a sonar y transmitírselos a los ejecutantes. Y a veces hacen adaptaciones, ¿no? O sea, pueden hacer algo diferente a la obra original, que justo es su interpretación del autor, ¿no? Exacto, sí, ese es justo el chiste de los directores, porque no es lo mismo.
escuchar una obra con un director que con otro. Va a sonar completamente diferente y no es lo mismo escuchar con orquesta la de Berlín que la de París, por ejemplo, ¿no? También, Ujú, también ujú. ahí pues se involucra muchas cosas, desde quiénes son los músicos hasta la sala de conciertos en donde se Ujú, están claro. presentando. También eso influye mucho en el resultado final de cómo suena. Y bueno, el director de orquesta, además de ver toda esta parte musical, interpretativa, también funge como otras dos figuras. Una de estas él es el jefe de la orquesta, es la autoridad máxima, así como el capitán de un barco. Y él Ujú, tiene que ujú. mediar, tiene que ver conflictos, digamos, de carácter laboral entre los músicos ejecutantes. Por ejemplo, esa película de Whiplash, Sí, que sí, sí. precisamente trata de un director de orquesta un tanto abusivo. Así hay directores de orquesta muy exigentes, sí los hay, que sí llegan a regañar feo cuando se desesperan con alguien que no entiende cómo quiere que lo toque. Sí, sí llega a pasar. Llega a pasar también que puedan correr algún elemento de los ensayos por alguna por algún Ujú. motivo, no sé, que llegó tarde algún ensayo, que interrumpió alguna cosa, que se equivocó, alguna cosa puede llegar a pasar de que sí se enojen y los corran. Al final son artistas y, bueno, ellos también coordinan todos los ensayos. De hecho, el trabajo fuerte del director, todo el mundo piensa que es durante la presentación, ya en sala de conciertos. Ujú. Pero no, el trabajo fuerte del director es justo en los ensayos, porque los ensayos es cuando él se entiende con los músicos y dice, no, pues miren, yo voy a marcar las entradas de esta manera y quiero que tú toques esta frase de esta otra forma y ya sé que dice esto aquí en la partitura, pero vamos a cambiarle tantito para esto a otro. Muchas cosas que se tienen que coordinar meses antes de la puesta en escena. Entonces, sí es un trabajo bastante padre. O sea, uno piensa que no están haciendo nada, que nada más están moviéndose ahí enfrente, Ujú. pero la verdad es que están haciendo muchísimas cosas. También porque justo en la misma chamba de interpretar partituras se necesita muchísima preparación. O sea, estoy hablando de Ujú. que así como nosotros leemos el periódico, ellos leen partituras. O sea, cómo tienes en la Ujú. cabeza cómo tiene que sonar cada una de las partes, de todas las secciones de los instrumentos, lo que toca las violas, los violines, los Claro. chelos, las flautas, las trompetas, los cornos, todos esos. Y Todo lo al mismo tienen. tiempo. Hay una anécdota de Plácido Domingo, muchos lo conocen por que es cantante de ópera, pero también es director de orquesta. Wow. Y él, un caso así excepcional, Plácido Domingo tiene este superpoder que es el oído absoluto. Y él en el avión, cuando viajaba en el avión para dar un concierto en algún otro país, se leía las partituras en el avión y ya las tenía. Justo como te estoy Wow. diciendo, como leer un periódico. Cuando hay muchas personas que se les dificulta leer pues en pentagrama una serie de notas. Entonces sí es una gran labor de los directores de orquesta. Y también la tercera función o digamos la tercera figura con la que cumplen los directores de orquesta también es justo el de maestro. Como te Ujú. decía, ellos como directores tienen, y ya que tienen en la cabeza cómo tiene que sonar las frases y las partes de la obra y de los movimientos de un concierto, ahora se lo tienen que explicar a los músicos. Les tienen que decir, miren, yo quiero que esto lo interpretas de esta manera y muchos hasta utilizan hasta metáforas. Por ejemplo, hablemos de un director que está hablando con un flautista y tiene que ejecutar alguna partecilla por ahí, ¿no? Tururu, tu, 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 no sé, alguna cosa así. Ujú. Y Ujú. él le dice alguna metáfora así, es que quiero que la ejecutes como una hoja que cae de un árbol en otoño, una cosa así, ¿no? O sea, tiene que tener esta capacidad de abstracción para que la gente se imagine toda una escena y que diga, ah, claro, ¿no? Entonces la ejecución ahí cambia, ¿no? Yo si fuera director haría bromas con mis instrumentistas y les diría, claro, quiero que esto suene como un cacahuate cayendo en una cuchara en una tarde de verano. Y decirle, no, 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 no estás entendiendo bien. Y bueno, un chef se parece mucho a un director de orquesta. Y es que el chef también es el jefe del barco. Entonces se tienen que asegurar los dos de que todas las partes están haciendo lo que le toca. En el caso de los chefs y de los cocineros, pues una de las cosas que tienen que entender, por ejemplo, es cómo funciona la comida. Si combinas ciertas especies y le pones ciertos ingredientes, ¿cuál es la reacción? Y la música es muy parecida.
poniendo diferentes arreglos de instrumentos musicales, los resultados son muy distintos. Entonces, conocer estas cosas es esencial en el director, así como es esto para el chef. Otra cosa es que se necesitan muchos años de práctica y repetición para poder ser un buen conductor y ser buen chef. La verdad es que es algo que no se puede dar tan fácil, a menos que tengas a alguien virtuoso que pues tenga esa facilidad desde un comienzo, pero en general toma muchos años. Ahora, una parte de las funciones del director, así como lo es del chef, es escoger a las personas que van a ser parte de la orquesta y el otro de su cocina. Y cada elemento tiene que ser muy bueno. De hecho, hay una situación muy particular que sucede en estos dos campos, que es que buenas orquestas tienen que tener a los mejores de los mejores. El problema es que tener un elemento que está medio bien va a hacer que todo suene medio bien, a pesar de que tengas mucha gente muy buena, eso puede descomponer todo. Entonces, lo mismo con el chef, ¿no? Lo mismo si alguien que estás haciendo un platillo y tiene varias partes y tú sobrecocinas algo o pones demasiado un ingrediente y lo arruinas todo y arruinas todo el platillo, arruinas toda la lección, ¿no? El equivalente del platillo, pues es la presentación final de la orquesta. Justo eso me recuerda un poco a El silencio de los inocentes. Precisamente Ajá. cuando Hannibal Lecter se escena al flautista que se equivocó ahí, ¿no? En un concierto. Cerebro. Y bueno, los directores ganan muy bien. O sea, la verdad es que si uno está, si alguno de ustedes, de los queridos podcast escuchas, está pensando en hacer carrera en esto, la verdad es que se paga muy bien. Los salarios tienen un rango bastante amplio, pueden ir desde los $15,000 al año hasta los más o menos $270,000 al año, que es un montón de dinero. Y en promedio anda por ahí de los 50,000. Por supuesto que esto depende de qué tan buen conductor seas, pero es una alternativa muy lucrativa. Para ser conductor, como decía, para ser director, me confundo porque las palabras son así, en inglés es conductor, pero es director en español. Para ser director de orquesta, uno necesita estudiar pues una licenciatura en algo relacionado con artes y aparte muchas veces se necesita también de una maestría, además de un entrenamiento de teoría musical y algunos incluso hasta necesitan clases de pedagogía, porque al final lo que están haciendo es que le están enseñando a toda la orquesta a hacer algo que ellos quieren. Entonces, buenas herramientas pedagógicas son muy, muy útiles. Bueno, y desde el aspecto científico, ¿tiene o no un impacto el director de orquesta en la ejecución de la orquesta? Y esto es una cosa que se han preguntado los científicos y ya hay investigación al respecto. Lo que hicieron básicamente fue que pusieron acelerómetros en la batuta y pusieron también acelerómetros en los instrumentos de una orquesta y se fijaron si había o no una relación causal, y si una cosa explicaba a la otra, si los movimientos del director de orquesta explicaban los movimientos de los ejecutantes. Y sucede que sí hay una diferencia. Hacen un experimento, tienen una misma orquesta y la orquesta la observan durante, en varias interpretaciones de una misma pieza con un director y luego la observan con otro director. Y sí hay mucha diferencia, a pesar de que estén tocando lo mismo y que el director simplemente les esté dando instrucciones de dónde entrar y cuál es el tiempo que tienen que seguir. Hay otra cosa que también hay que mencionar, es que, como les comentaba, este cuento de la batuta, es que el director como referente visual es bastante útil para los músicos, porque aunque estén en una sala de conciertos que está pensada acústicamente para esta acción en la que todo se escucha, muchos músicos pues no van a alcanzar a escuchar lo que está tocando el primer violín que está enfrente. Si tú eres, no sé, un trombón, una trompeta que está atrás y que aparte a un lado tiene las tubas y que pues, no lo va a dejar escuchar, que el violín que está enfrente está marcando la entrada donde aquel entra. Entonces sí necesitan, a lo mejor no se escuchan todos completos unos con otros los músicos, pero siempre tienen esa referencia visual, que es el director, y que les está marcando todas las entradas. Y bueno, justo en esta necesidad de tener un director
que pueda coordinar a toda la orquesta, se creó de hecho un robot. Es un robot que la hace de director. Esto salió en un festival de robótica y de hecho dirigió una orquesta donde estaba Andrea Bocelli. Y el robot dirigió esta orquesta y es muy simpático. El robot llamado Yumi es un robot diseñado por una compañía suiza que se llama ABB y es bastante simpático porque tiene unos movimientos que no parecen nada robóticos. La verdad, no tiene un cuerpo como de una persona, nada más son dos brazos, pero tiene unos movimientos muy suaves. Y justo la idea, pues, es ser una referencia para la orquesta. Entonces, lo que mencionan, de hecho, los instrumentistas es que es muy útil y dicen, esto hace mucho sentido si no puede venir el director porque tenemos otra instancia que nos puede marcar tiempo muy bien y lo hace perfecto. La verdad es que lo hace perfecto y de hecho lo aplaudieron mucho. Por supuesto que el robot no puede reemplazar lo que hace el director porque todo lo que estamos contando que se hace previo al concierto, pues no lo puede sustituir. Yo me enteré de que habían robots que hacían de directores por una serie que está en Amazon Video que se llama Mozart in the Jungle y ahí hay un capítulo donde presentan a un director de orquesta robótico y es muy simpático porque sale Gael García Bernal, un actor mexicano que es muy simpático y es muy chistoso porque tiene una discusión como hasta filosófica con el robot y como, ay, es que eres mejor que yo y no sé, es muy simpático, muy divertido. La verdad es que a mí no me gustó nada que cancelaran esta serie, pero tiene 4 temporadas y las 4 temporadas son muy divertidas. Y la verdad es que creo que está muy apegada a lo que es, te explican pues todo el trabajo que viene con, no solamente del director, sino de todos los elementos y todo el estrés al que están sometidos y todos los viajes que tienen que hacer y toda la práctica que tienen que hacer. ¿Y qué discusión filosófica le planteo ahí al robot? La que le plantea a Visión Blanco, la del barco. ¿Qué pasa si le reemplazas una parte, sigue siendo el barco, no? Y si le reemplazas otra, sigue siendo el barco. Y si lo reemplazas todo, sigue siendo el barco. Pues tiene una discusión simpática, la que Gael García Bernal, que de hecho lo que hace está basado en Gustavo Dudamel, que es director de orquesta de la Filarmónica de Los Ángeles. Y quien, por cierto, tiene un meme excepcional ahí con la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sí. Y lo que hablan es un poco de cómo se podría sustituir al director y pues él está triste porque el robot hizo un magnífico trabajo. A pesar de que él lo plantean como un virtuoso, el robot hace muy buen trabajo y entonces como, ¿y yo para qué estoy aquí? Y pues eso fue todo, payolitos y payolitas. Esperemos que hayan despejado su duda existencial de para qué rayos sirve el director de una orquesta. Si tienen más dudas como esta, no duden en hacérnoslas llegar a través de Facebook y a través de Instagram. Nos encuentran en todos lados como La Payola Podcast. Dense una vuelta, denos todos sus likes y todos sus corazoncitos, por favor. Y nos veremos en la próxima edición de La Payola Podcast. Hasta pronto.